¿Qué harías si descubrieras que la persona más cercana a ti guardaba un secreto que cambiaría tu vida para siempre? Rodrigo Rivera nunca imaginó que aquel día lluvioso en el cementerio de la Ciudad de México revelaría una verdad tan profunda que su corazón no podría volver a ser el mismo. Entre lágrimas y flores marchitas, una confesión esperaba por ser descubierta. Suscríbete al canal para descubrir esta historia que te tocará el alma. La lluvia caía suavemente sobre las lápidas del cementerio cuando Rodrigo Rivera caminó por el sendero familiar hacia la tumba de su esposa. 3 años habían pasado desde que perdiera a María Elena, pero cada domingo sin falta llegaba con flores frescas y el corazón pesado. Era un ritual sagrado para él, un momento de conexión con la mujer que había sido su todo durante 8 años de matrimonio. El millonario de 42 años había construido un imperio inmobiliario, pero nada de eso importaba sin ella a su lado. Sus pasos resonaban en el silencio húmedo de la mañana, mientras sostenía un ramo de gardenias blancas, las favoritas de María Elena. El cementerio estaba prácticamente vacío a esa hora temprana, tal como le gustaba. Podía estar solo con sus recuerdos, con sus palabras no dichas y con el amor que aún ardía en su pecho. La soledad se había vuelto su compañera constante desde que María Elena partiera, dejándolo en una mansión demasiado grande para un hombre solo. Sus amigos insistían en que debía seguir adelante, pero Rodrigo no veía cómo. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido solo una pesadilla. Sin embargo, la realidad lo golpeaba sin piedad cada día. Al acercarse a la tumba de mármol blanco con las iniciales MER grabadas en letras doradas, Rodrigo se detuvo en seco. Una figura femenina estaba arrodillada frente a la lápida llorando en silencio. Su cabello rubio caía como una cortina sobre su rostro y sus hombros temblaban con cada sollozo contenido. Era Paola, su empleada doméstica, la joven de 28 años, que había trabajado en su mansión durante los últimos 2 años. Rodrigo sintió una mezcla de sorpresa y confusión invadiendo su mente. ¿Qué hacía Paola allí? Ella nunca había conocido a María Elena, pues había comenzado a trabajar para él 1 año después del fallecimiento de su esposa. La joven sostenía un pequeño ramo de rosas rojas y susurraba palabras que Rodrigo no podía escuchar desde su posición. Su uniforme de trabajo había sido reemplazado por un vestido negro sencillo y llevaba un rosario entre sus dedos temblorosos. Rodrigo observó cómo Paola tocaba delicadamente la lápida, como si conociera íntimamente a la persona que descansaba allí. La escena le pareció surreal, casi imposible de comprender. «Perdóname, señora María Elena», murmuró Paola entre lágrimas, sin darse cuenta de que Rodrigo estaba detrás de ella. «He cuidado de él como me pediste, pero no sé si he sido suficiente. Él sigue tan triste, tan perdido en su dolor». Sus palabras cayeron como un rayo en los oídos de Rodrigo, quien sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo podía Paola hablar de María Elena con tanta familiaridad? ¿Qué significaba eso de «cómo me pediste»? El empresario se acercó lentamente, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la grava húmeda. Paola levantó la vista al escuchar los pasos y sus ojos verdes se encontraron con los marrones de Rodrigo. El terror se apoderó de su rostro al darse cuenta de que había sido descubierta. Se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Señor Rodrigo, yo no esperaba encontrarlo aquí tan temprano», balbuceó, tratando de recomponerse. Su voz temblaba tanto como sus manos y evitaba mirarlo directamente a los ojos. «Yo solo vine a...» Pero las palabras se le escapaban, perdidas en el nudo de emociones que tenía en la garganta. Rodrigo la observó detenidamente, notando detalles que nunca antes había percibido. La forma en que Paola miraba la tumba con reverencia genuina, como sus lágrimas parecían surgir de un dolor profundo y real. No era la curiosidad morbosa de una empleada entrometida, sino el dolor de alguien que había perdido a una persona querida. «Paola», dijo finalmente con voz ronca, «necesito que me expliques qué está pasando aquí. ¿Cómo conocías a mi esposa?
La pregunta flotó en el aire como una acusación, pero también como una súplica. La joven cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Cuando los abrió nuevamente, Rodrigo pudo ver en ellos una mezcla de miedo, culpa y algo que no podía identificar. «Hay cosas que usted no sabe, señor», susurró Paola, su acento mexicano más marcado por la emoción. Cosas que quizás debía haberle contado hace mucho tiempo, pero no sabía cómo. Su confesión quedó suspendida entre ellos como una promesa de revelaciones por venir. La lluvia siguió cayendo suavemente, como si el cielo también llorara por los secretos que estaban a punto de salir a la luz. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de tensión. Rodrigo sintió que su corazón latía desbocado mientras esperaba una explicación que temía y deseaba al mismo tiempo. Paola retrocedió un paso, como si quisiera huir, pero algo en la mirada suplicante de Rodrigo la detuvo. «Señor, yo no quería que se enterara de esta manera», murmuró mirando alternativamente la tumba y el rostro confundido de su patrón. «La verdad es que…», comenzó, pero su voz se quebró nuevamente. Rodrigo dio un paso hacia adelante, con las gardenias aún en su mano, ahora olvidadas. «Paola, por favor», rogó con una voz que no reconocía como propia. «Necesito saber la verdad. ¿Cómo es posible que conozcas a María Elena?» La joven respiró profundamente, como si reuniera todo su valor para lo que estaba a punto de revelar. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, y por un momento, Rodrigo vislumbró en ellos un dolor que espejaba el suyo propio. La lluvia continuaba cayendo y el cementerio parecía contener la respiración, esperando una confesión que cambiaría todo para siempre. La respuesta de Paola estaba a punto de desarmar todo lo que Rodrigo creía saber sobre su vida. «Era su enfermera», susurró Paola, y esas 3 palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. La joven se secó las lágrimas con manos temblorosas mientras continuaba: «Trabajé en el Hospital General durante sus últimos meses de internación. Yo era quien la cuidaba durante las noches». Rodrigo sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en una lápida cercana para no caer. Todos esos días y noches que había pasado en el hospital, todas esas enfermeras que iban y venían, y nunca había reparado en que una de ellas se convertiría en parte de su vida años después. «Pero, ¿cómo es posible?», murmuró, su voz apenas un hilo. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué trabajas como empleada doméstica si eres enfermera?». Las preguntas se agolpaban en su mente como un torrente. Paola bajó la mirada, avergonzada. «Porque después de que ella murió, no pude seguir trabajando en el hospital. Ver morir a los pacientes se volvió imposible para mí». Su confesión resonó en el aire húmedo, cargada de una tristeza que Rodrigo comenzaba a comprender. María Elena se había convertido en algo más que una paciente para mí. Era como una hermana mayor. Los recuerdos comenzaron a fluir de los labios de Paola como agua de una presa rota. La señora María Elena siempre me recibía con una sonrisa, incluso en sus peores días. Me contaba historias sobre usted, sobre cómo se conocieron, sobre los viajes que habían hecho juntos. Rodrigo cerró los ojos, imaginando a su esposa en esa cama de hospital, compartiendo sus memorias más preciadas con una joven enfermera. «Ella me decía que usted era el hombre más bueno del mundo, que tenía un corazón enorme pero que era muy orgulloso para pedir ayuda». Paola sonrió a través de sus lágrimas. «Me contaba que le encantaba despertarlo por las mañanas con el aroma del café, que usted fingía estar dormido solo para escucharla canturrear mientras preparaba el desayuno». Cada palabra era como una daga dulce en el corazón de Rodrigo, recordándole detalles que había tratado de enterrar en su memoria. Durante los últimos días, cuando el dolor era muy fuerte, ella me pedía que le contara sobre mi familia, sobre mis sueños. Decía que eso la tranquilizaba. La voz de Paola se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. Yo le hablaba de mi pueblo en Michoacán, de mi abuela que me crió, de cómo siempre quise ser enfermera para ayudar a las personas. «Pero hubo algo más, ¿verdad?», preguntó Rodrigo, intuyendo que la historia era más profunda de lo que Paola había revelado hasta ahora. La joven asintió lentamente,
sus dedos jugando nerviosamente con el rosario que llevaba en las manos. La noche antes de que ella partiera con el Señor, me pidió que me acercara a su cama. Estaba muy débil, pero sus ojos brillaban con una determinación que nunca olvidaré. Paola hizo una pausa, como si las próximas palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Me tomó de las manos y me dijo: «Paola, mi niña, tengo que pedirte un favor muy grande. Rodrigo va a quedarse solo, y él no sabe cómo estar solo. Es un hombre bueno que merece ser feliz, pero se va a cerrar al mundo». Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Esas palabras sonaban exactamente como algo que María Elena diría. Me pidió que encontrara la manera de cuidarlo, de estar cerca de él sin que se diera cuenta, al menos hasta que pudiera volver a sonreír. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de ambos ahora. Ella sabía que yo había perdido mi trabajo en el hospital por faltar tanto para acompañarla en sus últimos días. La revelación golpeó a Rodrigo como una avalancha de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, gratitud y confusión se mezclaban en su pecho como una tormenta. «Entonces todo fue planeado», murmuró, más para sí mismo que para Paola. «Tu llegada a mi casa, tu trabajo como empleada doméstica, todo fue para cumplir una promesa a mi esposa». Paola asintió, sin poder mirarlo a los ojos. «Al principio sí, pero después...» Su voz se quebró. «Después todo cambió, señor Rodrigo. Después de conocerlo realmente, después de ver su dolor, después de...» Se detuvo bruscamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Rodrigo la miró intensamente, notando el rubor que cubría las mejillas de la joven. «¿Después de qué, Paola?», preguntó con voz suave pero insistente. La empleada doméstica retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No puedo decirle eso, señor. No aquí, no ahora». Pero Rodrigo había visto algo en sus ojos, algo que lo inquietaba y lo consolaba al mismo tiempo. «Hay más en esta historia, ¿no es cierto?», insistió. Paola lo miró con una mezcla de desesperación y anhelo que él no supo cómo interpretar. «Señor Rodrigo», susurró Paola, mirando hacia la tumba de María Elena, como pidiendo permiso a la mujer que descansaba allí. Su esposa me dio algo más que palabras aquella noche. Metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó un teléfono celular viejo. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. «Ella grabó un video para usted. Me pidió que se lo diera cuando considerara que usted estaba listo para recibirlo». Rodrigo miró el aparato como si fuera una reliquia sagrada. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Paola podía escucharlo. «¿Un video de María Elena?», preguntó con voz ronca sin atreverse a tocarlo. «Durante 3 años has tenido esto y nunca...». No pudo terminar la frase. Paola lo interrumpió suavemente. «Ella me dijo que sabría cuándo era el momento correcto, que lo sabría cuando usted estuviera listo para escuchar no solo sus palabras, sino también su último deseo». El silencio cayó sobre ellos como un manto sagrado. La lluvia había cesado, y un rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando la tumba de María Elena como una bendición del cielo. Rodrigo extendió una mano temblorosa hacia el teléfono, pero se detuvo a centímetros de tocarlo. ¿Estaba realmente preparado para escuchar las últimas palabras de su esposa? Rodrigo tomó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo el peso de 3 años de silencio. «¿Qué más me dijo María Elena?», preguntó con voz quebrada. Paola respiró profundamente antes de responder. «Me contó que usted era un hombre de corazón noble, pero muy terco para aceptar ayuda». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Dijo que después de su partida, usted se cerraría como una ostra y rechazaría cualquier intento de las personas por acercarse». La descripción era tan precisa que Rodrigo sintió un escalofrío. «Me explicó que necesitaba a alguien paciente, alguien que pudiera estar cerca sin presionarlo». Paola sonrió tristemente. «Alguien que pudiera cuidarlo sin que usted se diera cuenta de que lo estaban cuidando». El viento suave movía las hojas de los árboles cercanos, como si María Elena estuviera presente, escuchando cada palabra. «Por eso me pidió que buscara trabajo en su casa como empleada doméstica».
La confesión flotó entre ellos como una revelación sagrada. Pero había algo más en su petición, continuó Paola, mirando la tumba con reverencia. La señora María Elena me dijo: Paola, mi niña, yo veo algo especial en ti. Tienes un corazón puro y una fortaleza que Rodrigo necesitará. Rodrigo cerró los ojos, imaginando a su esposa en esa cama de hospital, planeando cuidadosamente su futuro. Me explicó que no podía partir en paz, sabiendo que usted se quedaría completamente solo. Las palabras de Paola resonaban con la sabiduría y el amor que María Elena siempre había mostrado. Dijo que usted tenía mucho amor para dar, pero que después de perderla se negaría a amar de nuevo. La joven se secó una lágrima. Me pidió que le prometiera que lo cuidaría, que estaría cerca hasta que usted pudiera volver a ser feliz. El compromiso había sido sellado con lágrimas y oraciones. Le prometí que haría todo lo posible por cumplir su último deseo. ¿Y por qué aceptaste?, preguntó Rodrigo, genuinamente intrigado por la respuesta. Paola lo miró con ojos brillantes de emoción. Porque la señora María Elena me salvó la vida también. Su confesión sorprendió a Rodrigo. Cuando llegué al hospital, acababa de perder a mi abuela, la única familia que tenía. Estaba sola, triste y pensando en renunciar a todo. Las palabras fluyeron como un río de recuerdos dolorosos. Pero su esposa me recibió como si fuera su propia hija. Me escuchaba, me consolaba, me daba fuerzas para seguir adelante. Rodrigo comprendió entonces la profundidad del vínculo entre las dos mujeres. Ella me decía: Dios nos pone en el camino de las personas que necesitamos y que nos necesitan. La sabiduría de María Elena seguía resonando años después de su partida. Por eso, cuando me pidió cuidarlo, supe que era mi propósito cumplir esa promesa. La convicción en la voz de Paola era inquebrantable. Rodrigo observó detenidamente el rostro de la joven, notando por primera vez la sinceridad absoluta en sus ojos. Entonces estos 2 años, comenzó lentamente, toda tu dedicación, tu paciencia, tu forma de cuidar cada detalle de la casa. Paola asintió suavemente. Todo fue por amor a la señora María Elena y por respeto a su último deseo. Sin embargo, había algo más en su expresión, algo que Rodrigo no lograba descifrar completamente. Al principio era solo eso, señor Rodrigo. Cumplir una promesa sagrada. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro, pero con el tiempo, conocerlo realmente, ver su bondad, su generosidad silenciosa. Se detuvo abruptamente. Rodrigo sintió su corazón acelerándose. ¿Qué pasó con el tiempo, Paola?, preguntó con voz ronca. La joven desvió la mirada, sus mejillas enrojecidas por la emoción. Con el tiempo todo se volvió más complicado de lo que esperaba. Sus palabras cargaban un peso emocional que Rodrigo comenzaba a intuir. «Hay algo que debo confesar», murmuró Paola mirando nuevamente hacia la tumba como pidiendo perdón. La señora María Elena no solo me pidió que lo cuidara. Rodrigo frunció el ceño, esperando otra revelación. También me dijo algo que me ha perseguido durante estos 3 años. La joven cerró los ojos, como si las próximas palabras fueran demasiado dolorosas. Me dijo: Paola, yo sé que Rodrigo podrá amar de nuevo, y también sé que tú tienes el corazón perfecto para recibirlo. La confesión cayó sobre Rodrigo como un rayo. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, continuó Paola, pero ahora, después de 2 años conviviendo con usted, su voz se quebró. Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. María Elena, ella pensaba que tú y yo... No pudo terminar la pregunta. Paola lo miró con ojos llenos de lágrimas y asintió lentamente. La revelación que estaba por venir cambiaría todo lo que creía saber sobre el plan de su difunta esposa. ¿Quieres ver el video ahora?, preguntó Paola con voz temblorosa, sosteniendo el teléfono como si fuera un tesoro sagrado. Rodrigo miró la pantalla agrietada y sintió que su corazón se detenía por completo. 3 años había esperado, sin saber que existía una última mensaje de María Elena. ¿Estás segura de que es el momento?, murmuró, aunque en el fondo sabía que había esperado suficiente. Paola asintió con solemnidad.
Ella me dijo que sabría cuándo mostrarle esto. Y creo que después de lo que acaba de descubrir, es hora. Sus dedos temblaron mientras navegaba por el menú del teléfono. La grabó la madrugada antes de partir con el señor, cuando las enfermeras pensaban que dormía. El dispositivo emitió un suave pitido cuando encontró el archivo de video. Señor Rodrigo, prepárese para escuchar no solo sus palabras, sino todo su amor. La pantalla se iluminó y el rostro pálido pero sereno de María Elena apareció ante sus ojos. Rodrigo se tambaleó y tuvo que sentarse en un banco de piedra cercano. Mi amor, comenzó la voz débil pero clara de María Elena desde la pequeña pantalla. Rodrigo sintió que las lágrimas brotaban inmediatamente de sus ojos al escuchar esa voz que había extrañado cada día durante 3 años. Si estás viendo esto, significa que Paola cumplió su promesa de cuidarte. La imagen mostraba a su esposa en la cama del hospital, con una sonrisa dulce a pesar de su evidente debilidad. Sé que debes estar enojado conmigo por haberte ocultado esto, pero necesitaba asegurarme de que estuvieras listo para escuchar mis palabras. María Elena tosió suavemente antes de continuar. Rodrigo, mi vida, durante estos meses de enfermedad, he tenido tiempo para pensar en muchas cosas. Sus ojos brillaban con una luz especial, esa misma luz que había enamorado a Rodrigo desde el primer día. Y lo que más me duele no es partir, sino dejarte solo. La confesión llegó directamente al corazón destrozado de Rodrigo. Conozco tu corazón noble, pero también conozco tu terquedad. Una sonrisa traviesa cruzó el rostro enfermo de María Elena. Por eso le pedí a Paola que se acercara a ti. Continuó la grabación mientras Rodrigo observaba hipnotizado la pantalla. Pero no lo hice solo porque es una buena persona, mi amor. María Elena se acercó más a la cámara, como si quisiera susurrar un secreto. Lo hice porque vi en sus ojos la misma pureza que vi en los tuyos cuando nos conocimos. Rodrigo miró de reojo a Paola, quien observaba la grabación con lágrimas silenciosas. Paola tiene un corazón enorme, Rodrigo. Durante estos meses me ha cuidado como si fuera su propia madre. La voz de María Elena se llenó de cariño al hablar de la joven enfermera. Me ha contado de sus sueños, de sus miedos, de su soledad después de perder a su abuela. Cada palabra revelaba la profundidad de la conexión entre las dos mujeres. Y en cada conversación, en cada gesto suyo, he visto a la mujer perfecta para devolverte la felicidad que mereces. La declaración golpeó a Rodrigo como un tsunami emocional. Sé que esto te va a parecer imposible ahora, pero confía en mí como siempre lo has hecho. Dale like si te está gustando esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. La grabación continuó con María Elena, acercándose aún más a la cámara. Rodrigo, quiero que sepas que no me voy celosa o preocupada por tu futuro. Su sonrisa era radiante, a pesar de la palidez de su rostro. Me voy tranquila porque sé que Paola va a cuidarte mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo. Rodrigo sollozó audiblemente al escuchar esas palabras. Ella tiene la paciencia que tú necesitas, la fortaleza para soportar tu carácter cuando te pones difícil. María Elena rió suavemente, recordando las pequeñas discusiones matrimoniales, pero sobre todo, tiene un corazón capaz de amarte tanto como yo te he amado. La confesión más profunda estaba por llegar. No te pido que la ames de inmediato, mi vida. Solo te pido que no cierres tu corazón cuando llegue el momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas de esperanza. Permítele entrar cuando sientas que es correcto. Dale la oportunidad de hacerte feliz otra vez. La súplica resonó en el alma de Rodrigo, como una bendición y una despedida. María Elena tomó aliento con dificultad antes de pronunciar sus últimas palabras. Paola, mi niña, sé que me estás escuchando también. Miró directamente a la cámara como si pudiera ver a la joven enfermera. Gracias por prometerme cuidar a mi esposo, pero ahora te pido algo más difícil. Permítete ser feliz también. Paola sollozó suavemente al escuchar su nombre. No tengas miedo de amar a Rodrigo si tu corazón te lo pide. Tienes mi bendición y mi cariño eterno. La mujer moribunda juntó las manos como en oración. Cuídense mutuamente, apóyense
y si Dios quiere que sus corazones se encuentren, no luchen contra ese regalo del cielo. Su voz se debilitó notablemente. Rodrigo, mi amor eterno, quiero que seas feliz. Quiero que vuelvas a sonreír, que vuelvas a amar. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Y cuando eso pase, sabré que mi misión en esta tierra estuvo completa. La pantalla se volvió negra, dejando a Rodrigo y Paola en un silencio absoluto. Las palabras de María Elena acababan de cambiar todo lo que creían saber sobre su destino. El silencio que siguió al video fue ensordecedor. Rodrigo miraba la pantalla negra del teléfono como si esperara que María Elena apareciera nuevamente para explicar lo inexplicable. Sus manos temblaban mientras devolvía el dispositivo a Paola, quien lo observaba con ojos llenos de expectativa y miedo. «Necesito tiempo», murmuró finalmente, su voz apenas audible entre el viento que movía las hojas. Paola asintió comprensivamente, guardando el teléfono en su bolso con cuidado reverente. «Entiendo, señor Rodrigo. Esto debe ser muy difícil para usted». Sus palabras sonaban profesionales, pero su corazón latía desbocado. Rodrigo se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un enorme esfuerzo. «Regresemos a casa», dijo sin mirarla directamente. El camino de vuelta a la mansión se hizo en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Las palabras de María Elena resonaban en sus mentes como ecos de una promesa cumplida a medias. Durante las siguientes semanas, la tensión en la mansión era palpable. Rodrigo evitaba encontrarse a solas con Paola, llegando tarde a casa y encerrándose en su estudio hasta altas horas. Paola continuaba con sus labores domésticas con la misma dedicación de siempre, pero ahora cada gesto tenía un peso diferente. Cuando le servía el café por las mañanas, sus manos se rozaban accidentalmente y ambos se apartaban como si hubieran tocado fuego. Las comidas transcurrían en silencio absoluto, con Rodrigo leyendo el periódico y Paola sirviendo los platos sin levantar la vista. «¿Necesita algo más, señor?», preguntaba ella cada noche antes de retirarse a sus habitaciones en el ala de servicio. «No, gracias», respondía él invariablemente, sin alzar los ojos de sus documentos. Sin embargo, ambos permanecían despiertos hasta altas horas, pensando en el otro al otro lado de la casa. La revelación del cementerio había cambiado todo, pero ninguno sabía cómo procesar esa nueva realidad. Los meses pasaron lentamente, convirtiendo la mansión en un escenario de emociones contenidas. Paola notaba cómo Rodrigo la observaba disimuladamente cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Durante las cenas, él alzaba la vista del plato para mirarla servir, estudiando cada movimiento con una intensidad que la hacía sonrojar. «La comida está deliciosa», comentaba ocasionalmente, y esas pocas palabras se convertían en el tesoro más preciado del día para Paola. Rodrigo, por su parte, comenzó a encontrar excusas para estar en la cocina cuando ella preparaba las comidas. «Solo vine por un vaso de agua», mentía, quedándose parado junto a la barra mientras la observaba cocinar. Sus conversaciones seguían siendo formales, pero sus miradas decían mucho más de lo que sus labios se atrevían a pronunciar. La química entre ellos crecía silenciosamente, como una planta que florece en la penumbra. Ambos luchaban contra sentimientos que no sabían cómo manejar. El primer aniversario de la revelación en el cementerio llegó sin que ninguno lo mencionara abiertamente. Paola había marcado la fecha en su calendario privado, pero no sabía si Rodrigo la recordaba también. Esa mañana, él salió temprano de la casa sin desayunar, algo completamente inusual en su rutina. Paola pasó el día inquieta, limpiando obsesivamente cada rincón de la mansión para mantener su mente ocupada. Cuando Rodrigo regresó por la noche, traía un ramo de gardenias blancas en las manos. «¿Fue al cementerio?», preguntó Paola suavemente, sin poder contenerse. «Sí», respondió él colocando las flores en un florero. «Le conté a María Elena que has cumplido tu promesa». Sus ojos se encontraron por primera vez en meses de manera directa e intensa. «Pero también le dije que no sé qué hacer con lo que siento», admitió con voz quebrada. Paola sintió que su corazón se detenía.
«¿Qué siente, señor Rodrigo?», susurró. Él la miró largamente antes de responder. «Confusión, gratitud y algo más que no me atrevo a nombrar». La confesión parcial de Rodrigo abrió una pequeña grieta en el muro de silencio que habían construido. Durante las siguientes semanas, sus conversaciones se volvieron menos formales, aunque seguían siendo cautelosas. «¿Extraña mucho su pueblo, Paola?», preguntó él una tarde mientras ella regaba las plantas del jardín. «A veces», respondió ella, sorprendida por el interés personal, «pero este lugar se ha vuelto mi hogar también». Sus palabras cargaban un significado más profundo que ambos entendieron. Rodrigo comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Paola, a su vez, se atrevió a preguntarle sobre su trabajo, sus planes, sus recuerdos felices con María Elena. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a conocerse como personas, no solo como patrón y empleada. Sin embargo, la tensión romántica seguía siendo un elefante en la habitación que ninguno se atrevía a tocar. Sus manos se rozaban al pasarse los platos durante la cena, y ambos sentían emociones que los dejaban sin aliento. El año de silencio estaba llegando a su fin, pero ¿tendrían el valor de enfrentar la verdad de sus sentimientos? La primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo cambios sutiles, pero significativos en la dinámica entre Rodrigo y Paola. Las flores del jardín comenzaron a florecer, y con ellas una nueva calidez en sus interacciones diarias. Rodrigo había empezado a desayunar en casa nuevamente, y Paola notaba cómo él saboreaba cada bocado de los huevos rancheros que preparaba con especial cuidado. «Mi abuela me enseñó a cocinar cuando era niña», comentó ella una mañana, sirviendo café recién hecho. «Decía que la comida hecha con amor siempre sabe mejor». Rodrigo alzó la vista, captando el mensaje implícito en sus palabras. «Se nota», murmuró, y por primera vez en más de un año le sonrió genuinamente. Esa sonrisa se quedó grabada en el corazón de Paola como un tesoro invaluable. Los desayunos se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos, un ritual íntimo que los acercaba lentamente. Las barreras invisibles comenzaron a desmoronarse suavemente. Los fines de semana trajeron una nueva rutina que ninguno había planeado conscientemente. Rodrigo empezó a quedarse en casa en lugar de irse a la oficina, y Paola encontraba excusas para pasar más tiempo en las áreas comunes de la mansión. «¿Le ayudo con esos documentos, señor?», ofreció ella un sábado, viendo la montaña de papeles sobre su escritorio. «Puedes llamarme Rodrigo cuando estemos solos», respondió él sorprendiéndola. «Y sí, me encantaría tu ayuda». Trabajaron juntos durante horas, organizando contratos y facturas, sus cabezas inclinándose ocasionalmente una hacia la otra para revisar los mismos documentos. El aroma del perfume suave de Paola se mezclaba con el olor a café, creando una atmósfera de intimidad doméstica que a Rodrigo le recordaba vagamente a los primeros años de su matrimonio. Sin embargo, esto era diferente. Con Paola, todo se sentía natural, sin forzar, como si hubieran estado destinados a trabajar lado a lado. Sus conversaciones fluían con una facilidad que lo sorprendía y lo asustaba a partes iguales. Una tarde de lluvia, mientras Paola preparaba la cena, Rodrigo se acercó a la cocina con una propuesta inesperada. «¿Te gustaría que cenáramos en el comedor principal esta noche?», preguntó nervioso como un adolescente en su primera cita. Paola se sonrojó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Estás seguro? Yo siempre como en la cocina». Rodrigo insistió suavemente. «La mesa es demasiado grande para una persona sola. Además, me gustaría conocer más sobre tu vida en Michoacán». La cena transcurrió en una atmósfera completamente diferente a las comidas silenciosas del año anterior. Paola le contó sobre su infancia en el pueblo, sobre su abuela que vendía tamales en la plaza, sobre su sueño de estudiar enfermería para ayudar a los demás. Rodrigo compartió anécdotas de sus primeros años como empresario, de sus fracasos y éxitos, de cómo había conocido a María Elena en una conferencia sobre bienes raíces. Por primera vez, hablaron de ella sin dolor, recordando sus virtudes con cariño en lugar de con pena.
La conversación se extendió hasta altas horas y ambos se dieron cuenta de que no querían que la noche terminara. Los cambios pequeños pero significativos se multiplicaron durante las siguientes semanas. Rodrigo comenzó a preguntarle su opinión sobre decisiones de decoración en la casa, valorando su gusto estético natural. Paola se atrevió a sugerir cambios en los menús semanales, introduciendo platillos de su tierra que a él le encantaron. «Estos chiles en nogada están increíbles», exclamó Rodrigo durante una cena especial. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» Paola sonrió con orgullo. «Mi abuela decía que una mujer que sabe cocinar puede conquistar cualquier corazón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ambos entendieron, pero que ninguno se atrevió a abordar directamente. Sus miradas se sostuvieron por unos segundos más de lo apropiado, y Paola sintió que se derretía bajo la intensidad de los ojos marrones de Rodrigo. Él carraspeó nerviosamente y cambió de tema, pero el momento había quedado grabado en la memoria de ambos. La tensión romántica crecía día a día, como una marea que sube lentamente, pero de manera inexorable. La situación llegó a un punto crítico una noche de tormenta eléctrica. La electricidad se cortó en toda la zona, y Rodrigo bajó de su habitación con una linterna para verificar que todo estuviera bien. Encontró a Paola en la sala, acurrucada en el sofá con velas encendidas a su alrededor, viendo cómo la lluvia golpeaba los ventanales. «¿Tienes miedo de las tormentas?», preguntó él, sentándose a una distancia prudente pero notablemente más cerca que de costumbre. «Un poco», admitió ella. «Cuando era niña, mi abuela me decía que las tormentas eran cuando los ángeles reorganizaban el cielo». Rodrigo sonrió ante la dulzura de la anécdota. «¿Y tú le creías?». Paola lo miró con ojos brillantes a la luz de las velas. «Todavía le creo. Creo que algunas tormentas llegan para cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas». Un rayo iluminó la sala en ese momento, y ambos sintieron que el universo había orquestado ese momento perfectamente. Rodrigo extendió su mano lentamente, y cuando Paola no se apartó, entrelazó sus dedos con los de ella. Se quedaron así durante horas, en silencio, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono mientras la tormenta rugía afuera. Esa noche, ambos supieron que ya no podían seguir negando lo que sentían el uno por el otro. 2 semanas después de la noche de la tormenta, Paola tomó la decisión más difícil de su vida. Cada mañana despertaba con la esperanza de que Rodrigo mencionara lo que había pasado entre ellos, pero él parecía haber vuelto a su distancia habitual. Los desayunos regresaron al silencio, aunque ahora era un silencio cargado de tensión y palabras no dichas. «Buenos días, señor Rodrigo», saludaba ella cada mañana, y él respondía con un simple «buenos días», sin levantar la vista del periódico. Sin embargo, Paola notaba cómo sus manos temblaban ligeramente cuando ella le servía el café, cómo evitaba mirarla directamente a los ojos. La conexión que habían sentido esa noche tormentosa seguía ahí, vibrando entre ellos como un cable de alta tensión. Pero Rodrigo parecía determinado a ignorarla, y eso estaba destrozando lentamente el corazón de Paola. Ya no podía seguir viviendo en esa montaña rusa emocional, esperando migajas de afecto de un hombre que claramente luchaba contra sus propios sentimientos. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde, cuando Paola escuchó a Rodrigo hablando por teléfono con su contador. «Sí, creo que es hora de hacer algunos cambios en la casa», decía él desde su estudio. «Tal vez contratar a una empresa de limpieza profesional en lugar de... bueno, ya sabes». Paola se quedó paralizada en el pasillo, con la canasta de ropa limpia en las manos. Rodrigo estaba considerando despedirla para evitar la incomodidad de la situación entre ellos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras comprendía que para él era más fácil deshacerse de ella que enfrentar sus sentimientos. «No puedo seguir así», murmuró para sí misma, dirigiéndose a su habitación. Esa noche, mientras Rodrigo cenaba solo en el comedor principal, Paola escribió su carta de renuncia. Las palabras fluían entre lágrimas, explicando que había decidido regresar a Michoacán para cuidar de una tía enferma. Era una mentira,
pero una mentira necesaria para preservar la dignidad de ambos. Sabía que si le decía la verdad, que se iba porque no podía soportar amarlo en silencio, todo se volvería aún más complicado. Al día siguiente, Paola esperó a que Rodrigo terminara su desayuno para acercarse con la carta en las manos. «Señor Rodrigo, necesito hablar con usted», dijo con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Él alzó la vista, notando inmediatamente la seriedad en su tono. «¿Qué sucede, Paola?» Su expresión cambió cuando vio la carta formal en sus manos. «He decidido renunciar a mi trabajo aquí», anunció ella, entregándole el sobre. «Mi tía en Michoacán está muy enferma y necesita cuidados constantes». La mentira le dolía en el alma, pero era preferible a confesar la verdad. Rodrigo tomó la carta con manos temblorosas, sin abrirla. «¿Cuándo?», preguntó con voz ronca. «Me iré el viernes, si le parece bien. Eso me dará tiempo de dejar todo en orden y entrenar a mi reemplazo si usted ya tiene a alguien en mente». La profesionalidad de Paola contrastaba con el tornado emocional que se desataba en su interior. Rodrigo la miró largamente, como si quisiera decir algo, pero finalmente asintió. «Entiendo, haré los arreglos necesarios». Los siguientes días fueron una tortura silenciosa para ambos. Paola empacó sus pocas pertenencias con movimientos mecánicos, mientras Rodrigo evitaba estar en casa durante el día. Sin embargo, por las noches, ella lo escuchaba caminar por los pasillos de la mansión como un alma en pena. El jueves por la noche, Rodrigo llegó a casa con una botella de tequila añejo y se encerró en su estudio. Paola podía escuchar el tintineo de los vasos desde la cocina, donde preparaba su última cena en esa casa que había llegado a amar tanto. «Señor Rodrigo», se atrevió a tocar la puerta del estudio cerca de medianoche. «Su cena está lista». Él abrió la puerta con los ojos vidriosos y el cabello despeinado. «No tengo hambre», murmuró, pero su mirada la devoraba como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Paola», comenzó, pero se detuvo, negando con la cabeza. «Nada. Buenas noches». Cerró la puerta, dejándola parada en el pasillo con el corazón hecho pedazos. Esa fue la última conversación que tuvieron antes de que llegara el momento de la despedida final. El viernes por la mañana, Paola bajó sus maletas y las colocó junto a la puerta principal. El taxi llegaría en una hora para llevarla al aeropuerto. Rodrigo estaba en la cocina, tomando café y fingiendo leer el periódico, pero sus ojos estaban rojos de una noche sin dormir. «Ya llamé al taxi», anunció ella, con voz quebrada. «Llegará pronto». Rodrigo asintió sin levantar la vista. El silencio se extendió entre ellos como un abismo insalvable. Paola reunió todo su valor para pronunciar las palabras que había estado ensayando toda la noche. «Señor Rodrigo, antes de irme necesito decirle algo». Él alzó la vista lentamente. «Durante estos 2 años, usted se ha convertido en mucho más que mi patrón». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo que comenzó como una promesa a la señora María Elena se convirtió en algo que nunca esperé sentir. Rodrigo se puso de pie, con el corazón martillando en su pecho. «Paola», susurró. «Me enamoré de usted, señor Rodrigo», confesó finalmente, liberando las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Y sé que usted no puede corresponder esos sentimientos, por eso es mejor que me vaya». El sonido del claxon del taxi resonó en la distancia, anunciando que el momento final había llegado. El sonido del claxon cortó el aire como una navaja, pero Rodrigo no se movió. Sus ojos estaban clavados en el rostro lloroso de Paola, procesando las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», murmuró, como si no pudiera creer lo que había oído. Paola se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de mantener la composure. «Dije que me enamoré de usted y que entiendo perfectamente que no pueda corresponder mis sentimientos». Su voz se quebró al final de la frase. El claxon sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Debo irme», susurró dirigiéndose hacia sus maletas, pero cuando llegó a la puerta, sintió una mano fuerte sujetando su brazo. «No», dijo Rodrigo con voz firme, deteniéndola. «No te vayas, Paola. No así».
Sus ojos marrones brillaban con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Tenemos que hablar». El taxista tocó el claxon por tercera vez, pero Rodrigo no le prestó atención. «Dile que se vaya. Yo te llevaré a donde necesites ir más tarde». Paola lo miró confundida mientras Rodrigo salía a despedir al taxista. «Cambio de planes», le dijo al conductor, entregándole dinero extra por la molestia. Regresó a la casa y cerró la puerta, apoyándose contra ella como si necesitara esa barrera física para reunir valor. «Paola, durante estos 2 años me he mentido a mí mismo», comenzó con voz temblorosa. «Me dije que lo que sentía por ti era solo gratitud por cuidar de mí como María Elena te pidió». Se acercó lentamente a ella, que permanecía inmóvil junto a sus maletas. «Me dije que eras solo una empleada eficiente, una compañía agradable, una presencia reconfortante en esta casa vacía». Sus palabras salían atropelladas, como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. «Pero mentí, Paola. Me mentí terriblemente». La miró directamente a los ojos. «Lo que siento por ti no es gratitud, no es cariño fraternal, no es la comodidad de tener a alguien que cuide de mí». Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro cargado de emoción. «Es amor, Paola», confesó finalmente, y las palabras resonaron en la entrada de la mansión como una declaración sagrada. «Estoy perdidamente enamorado de ti, y he luchado contra eso, porque me parecía traicionar la memoria de María Elena». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos. «Pero anoche, escuchando tus pasos, preparando las maletas, me di cuenta de que María Elena no me pidió que fuera infeliz para siempre». Se acercó más, hasta que pudo tomar las manos temblorosas de Paola entre las suyas. «Me pidió que fuera feliz. Y tú, mi amor, eres mi felicidad». La confesión los envolvió como un manto cálido. «Cuando dijiste que te ibas, sentí que me arrancaban el corazón del pecho». Sus voces se entremezclaron en un susurro lleno de años de sentimientos reprimidos. «No sabía que eras tan valiente para confesar lo que yo no me atrevía ni a pensar». Rodrigo acarició suavemente las mejillas húmedas de Paola. «Perdóname por hacerte creer que no correspondía a tus sentimientos». Paola lo miró con ojos brillantes, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿De verdad me ama?», susurró, como si temiera que fuera un sueño del cual podría despertar. «Con todo mi corazón», respondió Rodrigo, acercando su rostro al de ella. «Te amo desde aquella noche de tormenta cuando tomé tu mano. Te amo desde las mañanas de desayuno, cuando sonreías al servirme café. Te amo desde que comenzaste a llenar los silencios de esta casa con tu risa». Sus frentes se tocaron suavemente. «Te amo, Paola Romero, y quiero pasar el resto de mi vida amándote si tú me lo permites». La joven cerró los ojos, sintiendo cómo todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban como castillos de arena. «Yo también lo amo, Rodrigo», murmuró contra sus labios. «Lo amo más de lo que las palabras pueden expresar». El primer beso llegó suave y tímido, cargado de 3 años de espera, 2 años de convivencia silenciosa y un amor que finalmente había encontrado la libertad para expresarse. Cuando se separaron, Rodrigo tomó las manos de Paola y las llevó a sus labios, besándolas con ternura. «No quiero que esto sea solo una confesión desesperada para evitar que te vayas», dijo con seriedad. «Quiero hacer esto bien, Paola. Quiero que sepas que mis intenciones son completamente serias». Ella lo miró interrogante. «¿Qué propone entonces?». Rodrigo sonrió, esa sonrisa genuina que ella había extrañado tanto. «Propongo que comencemos desde el principio, como 2 personas que se conocen y se gustan, pero que quieren construir algo sólido y hermoso juntos». Sus ojos brillaban con una nueva luz, una esperanza renovada. «Quiero cortejarte apropiadamente, Paola. Quiero llevarte a cenar, conocer más de tu historia, presentarte a mis amigos como la mujer de la que estoy enamorado». Su propuesta era tan dulce y respetuosa que el corazón de Paola se derritió completamente. «Quiero que dejemos atrás la relación de patrón y empleada y comencemos una nueva historia como Rodrigo y Paola». Se acercó más, mirándola con ojos llenos de amor. «¿Aceptarías ser mi novia, mi amor?».
La pregunta que cambiaría sus vidas para siempre flotó en el aire, esperando una respuesta que sellaría su destino común. Sí, susurró Paola con una sonrisa que iluminó toda su cara. Sí acepto ser su novia, Rodrigo. La respuesta selló el momento más importante de sus vidas. Él la alzó en brazos, girándola suavemente mientras ambos reían entre lágrimas de felicidad. Entonces ya no soy más señor Rodrigo, dijo él, besando su frente. Soy simplemente tuyo. Paola sintió que su corazón podría explotar de tanta alegría. Después de 2 años de amor silencioso, finalmente podía expresar libremente lo que sentía. Y ya no soy más su empleada, respondió ella, acariciando su rostro. Soy la mujer que lo ama con todo su ser. Rodrigo la bajó delicadamente, pero mantuvo sus manos en su cintura. Quiero hacer esto paso a paso, mi amor. Quiero que cada momento sea especial. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. Esta tarde te mudarás al cuarto de huéspedes principal y mañana por la noche te llevaré a nuestra primera cita oficial. La propuesta hizo sonrojar a Paola de emoción. Esa misma tarde, Rodrigo insistió en ayudarla a trasladar sus pertenencias al elegante cuarto de huéspedes del segundo piso. Esto es temporal, explicó mientras colocaba sus maletas sobre la cama con dosel. Hasta que decidamos cómo queremos organizar nuestra vida juntos. Paola observaba maravillada la habitación decorada en tonos crema y dorado, con una vista hermosa al jardín. Es demasiado elegante para mí, murmuró, sintiéndose aún abrumada por el cambio. Rodrigo la tomó de las manos. Nada es demasiado elegante para la mujer que amo, dijo con ternura. Además, quiero que te sientas como la dueña de esta casa, porque eso es lo que eres ahora. Sus palabras la tranquilizaron, pero Paola aún se sentía nerviosa por el cambio tan drástico. ¿Qué van a pensar sus amigos cuando sepan que era su empleada doméstica? Rodrigo la miró seriamente. Van a pensar que soy el hombre más afortunado del mundo por haberte encontrado. Su convicción era absoluta. Y si alguien se atreve a juzgarte, tendrá que vérselas conmigo. Al día siguiente, Rodrigo se comportó como un adolescente emocionado, preparándose para su primera cita. Había hecho reservaciones en el restaurante más exclusivo de la zona rosa, había comprado flores frescas y había elegido cuidadosamente su mejor traje. ¿Estás nervioso?, le preguntó Paola desde la escalera, luciendo radiante en un hermoso vestido que Rodrigo había insistido en comprarle esa mañana. Terriblemente nervioso, admitió él con una sonrisa. Hace años que no invito a una mujer a cenar. Se acercó a ella y le ofreció el ramo de rosas rojas. Pero nunca había estado tan emocionado por una cita. Paola aceptó las flores, inhalando su aroma dulce. Yo tampoco he tenido muchas citas en mi vida, confesó. Pero contigo, todo se siente correcto. El comentario lo tranquilizó inmediatamente. Durante la cena, conversaron como 2 personas que se conocían desde siempre, pero que al mismo tiempo se descubrían mutuamente. Rodrigo le contó anécdotas de su juventud, de sus sueños frustrados de ser arquitecto antes de dedicarse a los bienes raíces. Paola compartió historias de su infancia en Michoacán, de cómo había trabajado desde los 15 años para costear sus estudios de enfermería. Siempre quise ayudar a las personas, explicó mientras saboreaban el postre, pero después de perder a tantos pacientes, pensé que no era lo suficientemente fuerte. Rodrigo tomó su mano sobre la mesa. Eres la persona más fuerte que conozco, le dijo con convicción. Lo que hiciste por María Elena, lo que has hecho por mí, eso requiere una fortaleza extraordinaria. Sus palabras la emocionaron profundamente. Contigo me siento capaz de todo, respondió ella. Me das una confianza que nunca pensé que podría tener. La velada se extendió hasta altas horas. Ninguno de los dos quería que terminara. Cuando regresaron a la mansión, Rodrigo la acompañó hasta la puerta de su habitación como un caballero perfecto. Gracias por la noche más hermosa que he tenido en años, murmuró, besando suavemente su mano. Dulces sueños, mi amor. Paola se quedó despierta durante horas, reviviendo cada momento de esa primera cita perfecta. Durante las siguientes semanas,
Rodrigo cortejó a Paola con la dedicación de un hombre que había encontrado su propósito en la vida. Le enviaba flores a diario, la llevaba a paseos por Xochimilco los fines de semana y la presentó orgullosamente a sus socios de negocios como su novia. «Es la mujer más maravillosa del mundo», les decía sin pena alguna. Paola, por su parte, florecía bajo tanto amor y atención. Su confianza creció día a día y pronto se sintió completamente cómoda en el mundo de Rodrigo. Un sábado por la tarde, mientras paseaban por el jardín de la casa, él se detuvo junto al rosal que ella había cuidado durante 2 años. «Paola, hay algo que quiero preguntarte», dijo con nerviosismo evidente. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sé que apenas llevamos 1 mes como novios oficiales, pero he estado enamorado de ti durante mucho más tiempo». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «¿Te casarías conmigo, mi amor?», Paola gritó de alegría cubriéndose la boca con las manos. «Sí, 1000 veces sí». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera estado destinado para ella desde siempre. 6 meses después de la propuesta, Rodrigo y Paola se casaron en una ceremonia íntima en la capilla del pueblo natal de ella en Michoacán. Paola había insistido en que la boda fuera allí, rodeada de las tradiciones de su tierra y con la bendición de los recuerdos de su abuela. La pequeña iglesia se llenó de flores de cempasúchil y rosas blancas, mientras los mariachis tocaban suavemente en el atrio. Rodrigo, elegante en su traje negro, no podía apartar los ojos de su novia mientras caminaba hacia el altar del brazo del párroco del pueblo. Paola lucía radiante en un vestido de encaje mexicano tradicional que había pertenecido a su abuela. «Hoy no solo me caso contigo», le susurró Rodrigo durante el intercambio de votos. «Hoy cumplo la promesa que María Elena quería para nosotros, ser felices juntos». Las lágrimas de alegría rodaron por las mejillas de ambos mientras se juraban amor eterno. Los invitados, una mezcla perfecta de los amigos empresariales de Rodrigo y los vecinos humildes del pueblo de Paola, celebraron hasta el amanecer. La luna de miel en las playas de Tulum selló el comienzo de su nueva vida. Al regresar a la Ciudad de México, la pareja se instaló definitivamente en la mansión, que ahora era verdaderamente su hogar. Paola transformó cada rincón con su toque cálido y acogedor, mezclando las elegantes antigüedades de Rodrigo con artesanías coloridas de su tierra natal. «Esta casa ahora tiene alma», comentó él una tarde, observando cómo ella arreglaba flores frescas en el comedor. Tenía muebles hermosos, pero le faltaba vida. Paola sonrió, acariciando su vientre que comenzaba a mostrar las primeras señales de su embarazo. «Pronto tendrá aún más vida», anunció con una sonrisa misteriosa. Rodrigo la miró confundido hasta que ella tomó sus manos y las colocó sobre su estómago. «Vamos a ser padres, mi amor». El grito de alegría de Rodrigo resonó por toda la casa. Se arrodilló frente a ella, besando tiernamente su vientre. «Gracias», murmuró con voz quebrada por la emoción. «Gracias por darme una familia completa». Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones, preparativos y una felicidad que ninguno de los dos había imaginado posible. Rodrigo se convirtió en el esposo y futuro padre más dedicado del mundo. Acompañaba a Paola a todas sus citas médicas, leía libros sobre crianza y preparó personalmente la habitación del bebé. «¿Crees que María Elena estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Paola una noche, mientras él masajeaba suavemente sus pies hinchados. «Estoy seguro de que está celebrando en el cielo», respondió Rodrigo con convicción. Ella sabía exactamente lo que hacía cuando nos puso en el camino del otro. El embarazo transcurrió sin complicaciones, y cuando nació la pequeña Elena María, ambos supieron que el círculo se había cerrado perfectamente. La niña tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa dulce que Rodrigo reconocía de las fotos de la infancia de su esposa. «Es perfecta», susurró Paola, acunando a su hija recién nacida. «Es nuestra bendición», agregó Rodrigo besando las frentes de sus 2 amores. Cuando salieron del hospital, se dirigieron directamente al cementerio. «Gracias, María Elena», murmuró Rodrigo